a nuestra invitada. Nos da gusto poder tratar con ella estos aspectos, ¿no?, que tienen que ver justamente con la seguridad. Nos acompaña Michelle Maffei, quien es la directora del Departamento de Seguridad de la Cámara de Comercio de San Borondón. Eduardo. Sí, muchas gracias Alberto. ¿Cómo estás, Michelita? Qué gusto tenerte. Justamente lo venimos conversando, ya la tuvimos aquí hace 2 semanas a Michelle y vamos a comenzar a tenerla pues un poco más seguido, la vamos a comenzar a invitar más, porque la verdad se habla y se aprende bastante con alguien pues joven que sepa de seguridad. Es muy importante meterle al tema porque penosamente el problema de la seguridad, como lo dije en el video que se posteó hace un momento, es un problema sumamente grave que nos atañe a todos los ecuatorianos y probablemente es lo que nos ha impedido a todos, porque esa es la realidad, poder desarrollarnos libremente, porque o nos secuestran o nos matan o incluso se meten en las instituciones y nos roban. Qué gusto tenerte, Michelle, aquí con nosotros justamente. Vamos a hablar un poco de la historia de la seguridad. Cuéntanos un poquito. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, y a todos los demás por tenerme aquí. Siempre es un lujo estar con ustedes. Al revés, un honor. Bueno, te comento, una de las palabras que me retumbó ahorita al escucharlos es que el crimen organizado nos está poniendo, se puede decir, de rodillas, básicamente. Al Ecuador, no, es que todos estamos de rodillas. El problema es que no solamente es el Ecuador, sino la región entera. Y un gran ejemplo es justo lo que está sucediendo con los conductores de transporte pesado. En México, en este momento, los transportistas de carga pesada están teniendo un problema enorme, más que todo en las provincias del sur de México, que pues evidentemente colinda ya con Centroamérica. No los dejan fluir normalmente con su carga pesada porque siempre los paran a pedir la vacuna, que es la extorsión. Y eso es lo que sucede aquí en Ecuador y empezó a suceder más que todo después de la pandemia. Si ustedes pasan por el bypass de Quevedo, por ejemplo, justo esa zona es una zona extraordinariamente peligrosa para todos los transportistas de carga pesada. Y al revés, lo que ha sucedido ya por un año, más o menos, es que cuando los transportistas quieren pasar por el bypass de Quevedo, tienen que ir en grupo, con varios transportistas, porque si ven a un solo transportista en la oscuridad, solo siempre hay una banda que los para y los baja, le sacan las pertenencias, inclusive les cobran su vacuna o peor aún, podrían inclusive poner en riesgo su vida. Entonces es una cuestión que ya va un año muy fuerte en Quevedo y más que todo en Los Ríos. Es una provincia ahorita que está siendo azotada muy fuerte por el crimen organizado y más que todo esto se da porque cada mes hay un nuevo líder regional de cada banda en Los Ríos. Entonces cada mes matan a un nuevo líder y empiezan las disputas pues para el nuevo liderazgo. Eso está sucediendo en México y lo interesante es que en México sucede por las maras que emigraron de El Salvador a México. Entonces es una cuestión que pues se está viendo en Ecuador, pero ya va tiempo también en México y alrededor de la región. Entonces todo se replica, lamentablemente. Perfecto. Cuéntanos un poco, ¿cómo empieza el crimen organizado a desarrollarse aquí en el Ecuador? Porque, o sea, muchos van a decirte que pues, el crimen organizado siempre estuvo y ha estado y estará. Pero para ti, Michelle, ¿cuándo empieza todo? ¿Cómo empieza todo? ¿Y cómo se empieza a desarrollar todo? Cuéntanos un poco. Lamentablemente todo se viene abajo. Me gusta ser un poco y sonar un poco extrema porque el crimen organizado es extremo al fin y al cabo. Utilizan la violencia no solamente como una herramienta sino como un objetivo. Pero todo se viene abajo básicamente cuando sucede el retorno a la democracia. Pasan 5 años y la primera banda delictiva que surge dentro del Ecuador, más que todo en Santo Domingo, en Esmeraldas, y después empezó a expandir su negocio en toda la costa, en todas las provincias costeras del Ecuador, fueron los queseros, que evidentemente empezaron por Santo Domingo, de ahí se expandieron a Esmeraldas y tuvieron muchísimo control y poder en la provincia de Manabí. Hasta que en 1995, 10 años después de que los queseros nacen, y los queseros nacen en Santo Domingo para el mercado del narcotráfico, es decir, manejaban las rutas de tráfico de droga en los 80s, y al mismo tiempo eran
sicarios y también tendían al secuestro. El secuestro es una forma extraordinaria para el crimen organizado para hacer dinero. ¿Por qué? Tienes dinero rápido, fácil por el rescate y no tienes que gastar balas en absoluto. Entonces es una ganancia muy buena para cualquier grupo de crimen organizado. Pasan 10 años de Los Queseros, siendo la única banda delictiva, y nace la banda que hasta hoy en día es muy fuerte, que se llaman Los Choneros. Y Los Choneros nace más que todo con su primer líder, que se llamaba alias Teniente España, Los Choneros. Y Teniente España empieza a tener muchísimas pugnas con Los Queseros dentro de Manabí, porque los choneros les venden cocaína a los queseros y los queseros no les pagan. Y empiezan a matarse entre ellos. Y eso ya podemos verlo más o menos, se puede decir, ya en los 2000. Evidentemente, ¿cuál es la banda que ganó? Los choneros, porque hasta hoy en día están. Lo interesante es que entre los queseros y los choneros se empezaron a matar entre ellos por cuestiones de cocaína y porque no podían ya repagar lo que habían vendido. En un tiroteo matan a la esposa de Teniente España, y Teniente España, ¿qué es lo que hace? Mata al líder de los queseros, que era Carlos Cedeño Vera, si mi memoria no me falla. Y después de unos meses, un quesero lo mata al Teniente España. Entonces empiezan a matarse uno con los otros. Y lo interesante es que estas dos bandas en el 2006, incluso, no es una cuestión de en los años 80 ni siquiera, en el 2006 estas dos bandas por año eran los culpables de 120 homicidios solamente en Manabí. Entonces el crimen organizado evidentemente surge desde el 85 y no ha parado. Lo que ha sucedido es que se ha multiplicado y se están especializando más. Perfecto. Leonidas Castro. Sí, gracias. Michelle, en esa historia que usted nos cuenta, entiendo que también se asesina a un hermano de alias Fito, que luego entra a este tema de los choneros, y por ahí también empieza también él luego es detenido, me parece, y finalmente pues es la figura que hoy en día es en torno a este grupo, esta organización delictiva. Pero sabemos que esto tiene años. Le pregunto a usted, con lo que usted ha analizado, podríamos decir que Ecuador está emulando una historia que nace en Colombia, que es el crimen organizado, donde metían terror por el tema del narcotráfico, y más aún con la injerencia, podríamos decir, que tiene el Ecuador de los clanes mexicanos, que es donde justamente se estaba maniobrando y maquinando todo lo que tiene que ver el manejo de la droga en la región. En el Ecuador, al revés, el primer clan o cártel que empieza a trabajar con, por ejemplo, los choneros fue Oliver Sinisterra. Al revés, antes de los 2000 el Frente Oliver Sinisterra ya estaba trabajando con los choneros, y es por eso que los choneros tenían mucho más espacio dentro de la ruta de la droga que los queseros, que no podían expandirse. Al revés, en el 2006 los choneros ya tenían nexos con varias bandas de crimen organizado en Perú, en Colombia, en Venezuela y en Panamá, justo por el tráfico de drogas. Al revés, ¿qué es lo que sucede ya con los clanes mexicanos o con los cárteles mexicanos? Empiezan recién a hablar un poco con los choneros en el 2000. Un gran caso de la injerencia del cártel de Sinaloa con los choneros fue el caso de César Fernández, que fue ex gobernador de Manabí. Y él trabajó directamente con el cártel de Sinaloa, sacando la droga que llegaba de México, cruzaba la frontera al Ecuador y básicamente la transportaba vía avioneta de Puerto Viejo para Manabí, si no estoy mal, si mi memoria no me falla. Lo interesante es que fue 2 veces a prisión justo por traficar droga. Entonces, el crimen organizado, como lo vemos aquí en el Ecuador, no necesariamente replica lo que sucede en Colombia. El crimen organizado, el Estado le da el tinte o diferencia a estos grupos delictivos por cuestiones institucionales de cada Estado. El crimen organizado no diferencia el Estado, es al revés. Las cualidades del Estado es lo que absorbe el crimen organizado. Entonces sí, en Colombia podemos ver el uso del terror, pero aquí, indiferentemente, el crimen organizado es levemente diferente que en Colombia. ¿Cuál es el común denominador? La violencia. Pero la violencia es un común denominador, ¿por qué? Porque en el crimen organizado la única forma en que tú puedes ajustar cuentas pendientes es matando a las personas.
Y el crimen organizado y el mercado ilícito funciona de esa forma. Un gran ejemplo son los yakuzas en Japón. Japón tiene 300 años con los yakuzas, o sea, no es una cuestión después de la Segunda Guerra Mundial. Como los yakuzas hoy en día nacieron y se propiciaron fue después de la Segunda Guerra Mundial. Pero los yakuzas tienen un lema que es violencia, estatus, honor. Entonces, primero es violencia. Y eso es algo que el crimen organizado, indiferentemente si son latinos, o si son rusos, o si son de la mafia china, o los yakuza, saben que la violencia no solamente vale dinero, sino que también mantiene el control de estos grupos delictivos a la población, porque saben que el Estado es incapaz y no hay una fuerza legítima que pueda socavar al crimen organizado de las instituciones como de la sociedad incluso. ¿Por qué sigue siendo incapaz el Estado? Es decir, tenemos una batalla perdida ya si consideramos que el Estado es incapaz, porque los ciudadanos, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que le piden al gobierno, a todas las autoridades? Es que se luche contra el crimen organizado, es decir, que volvamos al Ecuador de antes, donde usted podía salir a la calle, a pasear con su familia, a estar en un parque, sin el miedo o el terror que venga una bala perdida o venga un grupo de antisociales con fusiles y armas en una reyerta y usted termine con una bala perdida, que es lo que está ocurriendo últimamente, las famosas víctimas colaterales. A mí no me gusta hablar del Ecuador de antes, porque estábamos hablando de que después, de que antes del 2019 o del 2020, el Ecuador era un lugar pacífico y que era una isla de paz. El Ecuador nunca ha sido una isla de paz. Antes del 2014, Ecuador tenía más o menos una tasa de homicidios por año del 18 por cada 100.000 habitantes. O sea, Ecuador siempre ha sido un país violento, inclusive en los 80s, incluso en los 90s. Al revés, la historia de cuando los queseros se disputaron contra los choneros fue en el 2006, que es relativamente reciente. Y lo particular es que la UNACE, que es la unidad de antisecuestros y de extorsión, en el 2006 se da cuenta que los choneros como los queseros estaban lucrando muchísimo de secuestros, no porque hubo una sola denuncia. O sea, ninguna persona en Manabí en su sano juicio en el 2006 llamó a la Policía Nacional a decir nos están secuestrando y nos están pidiendo pues el rescate en dinero, sino que se dieron cuenta al UNACE que eso estaba sucediendo en Manabí por rumores. Es decir, por el cuchicheo de la gente. Y lamentablemente muchísima de la información es por cuchicheo de las personas. Un gran ejemplo es el caso que en enero sucedió en el puerto de Guayaquil, en enero del 2024 de este año, que salió un container repleto de droga, nadie sabe de dónde salió ese container y para dónde se fue. Y lo interesante es que el container se daña, llaman a 3 técnicos, los 3 técnicos informan que el container estaba lleno de cocaína y los matan en 3 horas a los 3 técnicos. Entonces, eso era un cuchicheo y después se pudo confirmar que en efecto eso sucedió. Entonces, lo que hemos vivido del crimen organizado no es una cuestión nueva, al revés, ahorita nos explotó en la cara porque está lamentablemente afectando, y esto va a sonar un poco, se puede decir, reivindicación de las clases sociales, pero ahorita está haciendo un problema porque está afectando no solamente ya a las clases vulnerables y a la gente pobre dentro del Ecuador, porque Durán siempre ha sido un lugar extremadamente peligroso, no es algo nuevo que Durán es peligroso, pero en este momento estamos viendo que el crimen organizado evidentemente está en Vía San Borondón, está muy fuerte en Ceibos, está atacando inclusive a personas que se podrían considerar élites políticas y económicas. Entonces, por eso es lo que estamos sintiendo en este momento, que el crimen organizado está desatado. Pero es una cuestión que va más de 40 años aquí en el Ecuador. No tiene límite realmente. Alberto Quintana tiene más inquietudes. Claro, Michelle, algo con lo que arrancaba, me gustaría volver atrás. Y es justamente porque marcabas, ¿no? Esto de alguna manera comienza a agarrar auge, a agarrar fuerza con el retorno a la democracia. Nosotros siempre hablamos de este fenómeno social y político que se marca desde el 14 de febrero de 1972, ¿no? Con la caída del presidente Velasco Ibarra, se instaura el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara. De bombita. De bombita. Luego viene el triunvirato en el 76, ¿no? Y llegan hasta el 79, hasta el 10 de agosto, en que justamente luego de ganar un proceso electoral abrumador, pues llega a Carondelet el doctor Jaime Roldós Aguilera, ¿no? Entonces,
hasta ahí vivimos una etapa que luego se ve trastocada con el accionar de estas organizaciones criminales. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque en este momento, como ecuatorianos, y ahí es evidentemente como tú dijiste, en el Ecuador se está pidiendo que por favor se combata el crimen organizado, pero nosotros como ciudadanos nunca hemos pedido, por Dios, cuídennos, para algo está el Estado. Si vamos inclusive, ya hablo más académicamente, si vamos a los orígenes del Estado, el Estado tiene dos objetivos y dos funciones principales, que es básicamente dos competencias, nada más. No es educación, no es salud, no es infraestructura, no es nada. Es seguridad y propiedad privada. Es decir, yo voy a cuidar de que los contratos y la ley funcionen y por ende voy a hacer que la vida de mis ciudadanos se mantenga bien. Es decir, y de ahí las otras cosas vienen por añadidura. Vienen por añadidura, pero en 1600, cuando se inició el Estado moderno como tal y académicamente, dos competencias. Contratos, que era propiedad privada, y seguridad. Evidentemente el Estado está fallando desde el porqué se necesita un Estado, es decir, para que no venga alguien de la nada y nos mate. Evidentemente el Estado ecuatoriano no lo está haciendo. Y en el 85, y perdón ir y centrarme tanto en los 80s, pero en los 80s se dieron cuenta, por ejemplo, los queseros y con el tiempo los choneros, de que era muy rentable ser criminal en el Ecuador, porque en Manta, más que todo, donde en los 80s era el epicentro del crimen organizado. Lamentablemente hoy en día el epicentro del crimen organizado en Ecuador es Guayaquil, por el puerto de Guayaquil, pero en Manta era muy rentable ser criminal y ser inclusive un asesino, porque no había presencia de Policía Nacional. No había presencia de Fuerzas Armadas, no había una presencia del Estado, de que están cuidando los ciudadanos. Y se dieron cuenta que en el puerto de Manta entraba y salía droga a lo loco. Lo que sucedió, por ejemplo, en Manta, con la base americana en Manta, ¿qué es lo que objetivamente dicen muchísimas personas de Fuerzas Armadas, como inclusive muchos amigos, que los padres estuvieron en Manta, en la base de Manta? Bueno, el puesto de avanzada para hablar con mayor propiedad, porque no era ninguna base. No era ninguna base, se dedicaron a tener hijos, por si acaso los americanos, pero ¿qué hacían en Manta? Era más que todo presencia, igual se movía droga a diestra y siniestra. Claro. Entonces, indiferentemente, Manabí fue un epicentro muy interesante para el crimen organizado y sigue siendo un epicentro muy, se puede decir, peleado entre las organizaciones delictivas. Hay un porqué el bloque de seguridad decidió irse a Manabí, pese a que creo que lo más eficiente hubiese sido que lo muevan acá a Guayaquil, siendo el epicentro del crimen organizado. Es básicamente porque Sinaloa y Jalisco Nueva Generación están disputando el territorio de Manabí, como en general el territorio de Ecuador, porque el 74% de la droga que llega a Estados Unidos sale de Ecuador. Entonces estamos hablando más del 50% de la coca, como de todas las drogas, y todos posiblemente las porquerías como trata y tráfico de personas que salen del Ecuador, llegan a Estados Unidos y empiezas pues a mover muchísimo dinero. Hemos marcado que este es un problema regional. ¿Por qué los líderes políticos no lo entienden de esa manera? ¿Por qué no podemos justamente en bloque tratar este asunto? Más allá de los pronunciamientos del presidente de Argentina, de la ministra del Interior, que es una mujer con bastante entereza, ¿no?, en la Argentina, más allá de aquello, no se escucha un pronunciamiento en los otros países. E incluso ante tremenda amenaza, porque ninguno de los países, ya veíamos, nosotros siempre hemos dicho, por ejemplo, Chile es un país casi europeo, siempre lo veíamos como un país europeo, pero ya tiene problemas que jamás en su vida pues los integrantes de la sociedad actual se imaginaban. Y lo propio, la gente en Buenos Aires andaba tranquilo, como una ciudad también de corte europeo. Y también tienen tantos y tantos problemas. La provincia de Rosario en Argentina es algo terrible, ¿no? Con el narcotráfico metido ahí. Entonces, ¿por qué no terminamos de entender aquello? Que este es un problema en el cual, si no trabajamos integralmente, los gobiernos de esta parte del hemisferio, asociados con los Estados Unidos, dejando las tonterías ideológicas, políticas,
porque son verdaderas tonterías, ¿no? O sea, es que yo soy antiamericano, antiestadounidense, anti-yankee, a pesar de que me encanta ir pues a Disney y tengo departamento en Miami. O sea, son los dobles raseros de estos discurseros políticos también que engañan a la gente con ese tipo de discursos. ¿Por qué no ocurre esto? Primero, yo no creo que Estados Unidos sea un referente para hablar al combate contra el crimen organizado. Han tenido muchas buenas iniciativas, como por ejemplo la iniciativa en contra del lavado de activos, de básicamente seguir el dinero y ver quién está lavando activos, y se puede decir dañar la rentabilidad del crimen organizado, que es una estrategia que se llama RICO, que es, o sea, las siglas se llaman RICO, que es muy muy buena. O sea, hay buenas estrategias de parte de Estados Unidos, pero el país que tiene más crimen organizado en el mundo es Estados Unidos. Una ruta de crimen organizado como de todo el mercado ilícito del cártel de Sinaloa lo manejan netamente pues el cártel de Sinaloa, y es una ruta que conecta directamente a México con Chicago. Entonces, Estados Unidos no necesariamente es un referente al combate contra el crimen organizado. Yo le apuesto más a Japón, que siempre la gente tiende a olvidarlo, y si queremos ser un poco más de Occidente y más latinos, pues más que todo me gustaría mucho discutir las iniciativas de Italia, con la Dio Pizzo y lo que están haciendo con los Carabineros, que nacen justo para tratar de combatir el crimen organizado un poco más eficiente. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en la región y por qué regionalmente no hay una acción colectiva, pese a que ya tenemos todos los mecanismos para implementarlo? El gran ejemplo es la Convención de Palermo, y se llama la Convención de Palermo por el juez Giovanni Falcone, que la Cosa Nostra lo mata. Entonces muere un héroe, el juez Giovanni Falcone, y lo matan en Palermo, por ende la Convención de Palermo. Yo creo que es más que todo, se puede decir, esta necesidad política de ser el héroe de su país. Uno quiere ser recordado como el héroe y no simplemente como alguien que está siguiendo una estrategia que posiblemente lo pensó, no sé, en este caso Milei, o la ministra del Interior de Argentina. Entonces todos quieren tener sus 5 minutos de fama. De fama. Y los entiendo, todo el mundo quiere tener sus 5 minutos de fama, pero ¿a qué costo? Si pensamos así, no va a haber ningún cambio real contra el crimen organizado. Eso es lo triste. Y lamentablemente, lo que pienso en términos de crimen organizado es que el país tiene que mejorar su calidad institucional y minimizar qué tan rentable es ser un criminal aquí en el Ecuador. Yo creo que el enfoque del Ecuador, como el enfoque de todos los países que han podido lograr hacer algo contra el crimen organizado, nunca ha sido vamos a destruir el crimen organizado. Eso es una estrategia amplia. Las estrategias amplias, según el índice global contra el crimen organizado, que es GTOC, ¿qué es lo que te dicen? Suenan muy bien discursivamente, ayudan a ganar muchísimos votos. Pero se diluyen y son imposibles. Tú no puedes destruir el crimen organizado porque no puedes destruir a la gente que le gusta inhalar coca o que le gusta fumar marihuana. No puedes no puedes erradicar la demanda mundial. Pero ¿qué es lo que sí puedes generar? Puedes generar estrategias específicas que puedan combatir la corrupción. Se puede decir, la gasolina del crimen organizado es la corrupción. Y lamentablemente la corrupción del crimen organizado, gran ejemplo es en Rusia, normalmente provienen no necesariamente de las clases más vulnerables, sino de élites políticas y económicas. Louise Shelley, que es una gran investigadora del crimen organizado, más que todo de la mafia italiana como de la mafia rusa, ha dado 30 años a su investigación del crimen organizado. Ella siempre dice una cita que me encanta decirla, que cada vez más que ella investiga sobre el crimen organizado transnacional, más cree en las élites criminales transnacionales. Porque de las élites tradicionales que se pueden ver en diferentes lugares del mundo, en diferentes estados, un gran ejemplo es Putin, pueden lucrar muy efectivamente estos grupos que trabajan dentro del crimen organizado. Terrible. Michelle, muchísimas gracias por compartir estos minutos, por orientarnos en torno a este tema tan importante para la colectividad. Es la directora del Departamento de Seguridad de la Cámara de Comercio de San Borondón, Michelle profesora universitaria Maffei, también. docente universitaria, catedrática de importantes entidades académicas de nuestro país. 18:38, me dicen que Wendy Quinde tiene también estos anuncios publicitarios.
para toda nuestra audiencia. Por favor, mi querido Alberto, recordarles a todos que celebremos juntos este mes de julio de todos. No te pierdas el increíble Domo 360 con pantalla de 400 metros cuadrados inmersiva, que llega con fantásticas proyecciones de nuestra ciudad. Este 10 y 11 de julio en el Parque Forestal y del 12 al 14 de julio en el Malecón 2000. También, bueno,